Buenos días, Luis, ¿cómo estás? Hola Tami, buenos días, con mucho frío, pero muy bien, gracias a Dios. Sí, esta semana hizo mucho frío, muy Sí, agotadora, como que no quería trabajar esta semana, he estado como vi, muy productiva y esta semana no. mira, yo tengo la suerte de estar viviendo en un lugar donde puedo ver la cordillera nevada y se veía increíble. Me imagino, no nevó por allá, ¿verdad? Porque tú estás un poquito más cerca de la cordillera. No, no, yo no nevó. No, oye, yo escuché que en Providencia granizó, no sé si granizó afuera por donde vivimos, porque no ni siquiera me asomé afuera esta semana. Full me encerré en pandemia. No, no tengo esa información, Tami. Ya. Si me hubiera caído un granizo en mi casa, te hubiera avisado. Sí, me imagino. Claro. Eh, bueno, que les queremos dar la bienvenida a este podcast que se llama Crecer en tiempos de pandemia y hablamos de temas relacionados a marketing, temas digitales, tecnologías con distintos invitados y hoy no es la excepción. Luis, ¿nos puedes comentar quién está invitado el día de hoy? Hoy día nos va a acompañar Paola Pereira, que ella es experta en analítica digital y en Google Ads. Así que nos va a hablar unos temas muy interesantes con respecto a estas disciplinas que de verdad son muy útiles para aquellas personas que tienen empresas o emprendimientos. Sí, pero antes también queremos hacer unos cambios en el podcast porque con Luis nos dimos cuenta que era como un poquito demasiado formal para lo que somos nosotros. Y les vamos a contar, chicos, que la idea de este podcast nació como para recrear un poco las conversaciones que nosotros teníamos con amigos, compañeros y profesores después del magíster en el cual nos conocimos con Luis, que con En una el, tu- cerveza hablábamos cosas. en el tugurio de la esquina. Sí, porque al final es que era muy chistoso porque nosotros logramos aprender más cosas o mejoramos más la información que teníamos en la cabeza con esas chelas. No pregunten por qué, pero no funcionaba y recordábamos cosas mucho más amenas fuera de la sala de clase, no del punto de vista sociales, sino de aprendizaje. Y nos gustaría mucho hacerlo con ustedes Es para malo seguir creciendo. decirlo, es malo decirlo, pero esperamos con ansia el término de las clases para Para, ir al tugurio. sí, para seguir, y lo peor es que era para seguir aprendiendo tomando chela. Claro. Y lo interesante es que nos acompañaban algunos profes, y eso era también muy entretenido. Sí, porque hablaba también muy bien de tal vez el equipo, algo así. Así que eso. Bueno, también para continuar, para quienes no nos conocen, somos Tamara y Luis y pueden seguirnos en distintas redes sociales. Estamos en YouTube como Crecer en tiempos de pandemia en nuestro canal de Ki360 Chile. Pueden escuchar saber sobre el podcast en el Instagram Ki, es como llave en inglés, KEY 360 Chile en Instagram, también en Facebook, también lo publicamos en LinkedIn y nos pueden encontrar en las aplicaciones de iVoox, en iTunes y en Spotify para que estén atentos también al resto de capítulos. Oye, y hablando de eso, me pasó algo súper chistoso porque te acuerdas que la semana pasada nosotros entrevistamos a la Karen. Así es, Karen era experta en SEO y nos dio algunas cosas sobre lo que es el posicionamiento orgánico y cómo nos encuentran por Google. así es. Ya. Bueno, yo todos los días me meto un ratito a Twitter para saber qué está pasando y saber qué pasa con los trending topics. Y en Chile salió el nombre de una persona que es ¿Qué persona? que es querida y amada por muchos chilenos y chilenas. A ver, que, oriéntame más. ¿Te suena Lucía Iriart? Ay, ¿qué pasa con ella? No se había muerto esa señora. Ya, es que esa es la cuestión, porque cada vez que sale encima de Lucía Iriart es para decir si ya se murió, porque ya está viejita y no todo el mundo la quiere, o muchos la Ya, defienden porque para que nos viven bajo de una roca o no tienen idea un poco de historia de Chile, y es la señora de Augusto Pinochet y siempre le han ya. dicho que está muy metida en lo que hizo el marido dentro del periodo de dictadura militar. Es como que Pinochet era el títere, la señora lo mandaba, así que le tienen harto odio muchas De hecho, partes. hay un libro de una periodista, no me acuerdo el nombre, donde habla de Lucía Iriart, y habla de su carácter muy fuerte en relación a su marido. Así es.
Así es, exacto. Bueno, ese es el problema. Entonces yo me metí a ver qué estaba pasando. Si era el chiste de cada 6 meses que ya se murió, si se enfermó de COVID, si se la comió el COVID, pero no. Era algo relacionado al buscador de Google. No te puedo creer. ¿Y Fíjate, cómo eso? porque uno buscaba por vieja, perdonando la expresión, queridísimos oyentes, culiá, ¿Ya? C-U-L-I-A o QLIA para la abreviación, y lo primero Pero que aparecía, dejémoslo en vieja. algo. Chacha, Vieja chacha, ok, la vieja chacha, ¿ya? y lo primero que aparecía en Wikipedia era Lucía Iriart. No te puedo Y creer. yo dije, esto es broma, entonces yo me metí al Wikipedia de Lucía Iriart y no aparece efectivamente la palabra, porque nos comentaba un poquito la Karen que por el posicionamiento de palabras claves ella aparecía, pero no es por las palabras. Y yo tenía como en mi duda si efectivamente era lo que pensaba y ella sí, me lo confirmó. Lo que hizo Google es, como en otras páginas fuera de él, blogs, Twitter, redes sociales, se hablaba de vieja chacha, ¿Ya? refiriéndose a ella, o Lucía Ariel, esta vieja chacha. Claro. Google en su mente robótica dijo, esto es sinónimo, esta palabra es palabra clave sinónimo para ella, por O tanto sea, lo anexó a ella. el algoritmo interpretó eso. Así es, así que ustedes buscan distintas versiones de vieja chacha y va a aparecer Lucía Iriar en Wikipedia. A ver, déjame ver. Y, y, y Espera un palabra, segundito, a ver. y en imágenes Google también. Oh, tienes toda la razón, aparece. Oye, y aparece en Wikipedia. Sí, así es. Y no ni siquiera aparece la palabra vieja chacha dentro del No, pues sistema de Wikipedia. aparece el nombre completo de ella. Así es. Aunque no lo crean, chiquillos, esto es conocimiento para que vean cómo funciona Google en sus buscadores. Así es. Lo asociamos con eso esencialmente porque Tamara se dio cuenta que fue trending topic y en el fondo colocando una frase específica, Google posicionaba en el fondo a esta señora como en los primeros lugares. Entonces, es súper interesante saber cómo, en el fondo, el algoritmo funciona de Google para campañas que ustedes, en el fondo, en algún momento quieran hacer. Sí, y como también todo lo que es, ¿cuál era la expresión que se usaba técnicamente? ¿Off-page? Off-page, ¿verdad? El off-page aquí cuenta mucho, así que tomémoslo como caso de estudio. Totalmente, de verdad me sorprendiste. No lo sabía y realmente así, acabo de decepcionarme. Pero más allá de lo chistoso, el fondo es que cómo funciona este buscador. Y eso es lo interesante de analizar. Así es. ¿Cachai? Pero creo que es muy, es muy chistoso a la vez. Sí, y nos da una muy buena enseñanza de qué tan poderoso puede ser Google para buscar palabras que no tienen nada que ver con lo que estás hablando, pero el inconsciente colectivo las trabaja de esa manera. Sí, es súper interesante porque ahí te das cuenta que al configurar las palabras clave dentro de lo que es la plataforma de Google Ads, te vas a dar cuenta que depende del éxito de tus campañas, la definición clara de tus palabras. Entonces, es muy interesante ver este caso, que aunque sea chistoso, da un claro ejemplo de cómo utilizarla. Sí, y otro buen ejemplo es cuando tú, por ejemplo, escribes una frase en Google y Google lo termina o te da como opciones de terminarla. No Sí, porque claro. sí, porque al final son cosas que están preguntando tanto que te dicen, lo más probable es que estas 5 cosas sean. Es como el típico, los chilenos somos, los peruanos somos, los mexicanos son. Exactamente, ¿por qué? Porque hay una gran búsqueda off-page de esto, más allá de lo que indexa Google de sus páginas display. Así que eso, chicos. ¿Y tú, Luis, puedes contarnos alguna cosa nueva que has hecho de tu vida esta semana, además de ver Mira, la cordillera? aparte de hacer clases, aparte de estar conectados con mis alumnos y estar viendo nuestro emprendimiento, esencialmente he estado escuchando música de mis tiempos y el otro día escuché en el fondo, a mí me gusta mucho el rock
y escuché uno de mis vinilos que compré hace mucho tiempo y que me encantan, que es uno de Iron Maiden, que es el Peace of Mind, que es un disco que en el fondo a mí me marcó en términos de la música rock. Iron Maiden, aunque ustedes no lo crean, es más que rock, es rock progresivo, que es diferente en términos del rock, porque tiene contenido muy interesante entre todas sus letras y sus acordes. Y me puse a escuchar este disco, este vinilo, para los más viejos, y de verdad me trajeron muchos recuerdos de mi juventud, aquellos carretes de la universidad, encerrado en mi pieza, escuchando con el cassette en el fondo que antes existía. Entonces, esa es una de las cosas que he hecho, empezar a escuchar música que hace mucho tiempo no escuchaba. Así que eso. Sí, mi hermano es súper fanático de Iron Maiden, ha ido a muchos conciertos cuando vienen a Chile, y también mi hermana. Y ellos, bueno, para que no nos sepan, Luis es de la llamada generación X y yo soy la llamada generación millennial, y mi hermano es menor. Ella, la millennial. Para que vean un poco el salto generacional, pero mi hermano también es millennial, mi hermana también, y son full fanáticos. Mis hijos son millennials también. Sí, y son full fanáticos, para que vean que tampoco, bueno, yo creo que la música no tiene época, no tiene edad, y las leyendas más se mantienen. A mí me encanta Queen. Es más, Queen siempre fue parte de mi casa. Cuando vi Bohemian Rhapsody, como que lloraba porque me sabía todas las canciones. Y es como, ay, mi Freddy, mi guagua, ¿por qué se murió? ¿Por qué no está aquí? Pero igual tenemos a Brian, Sir Brian, que es seco. Y bueno, también la película de Elton John, no sé si la viste. Bueno, tú no eres muy tipo Elton John. ¿Quieres que te diga la verdad? No te gusta. No, para nada. Ay, pero la película es buenísima, es muy buena. No me gusta mucho, pero cuando chico mi hermana le gustaba mucho Elton John y yo lo escuchaba también, pero no es de mis gustos musicales, pero me abro a escucharlo, claramente. Sí. Ah, no, la película es buenísima. Para quienes no hayan visto Rocketman o no tienen idea de qué trata, es una comedia, es como más bien una ópera musical de la vida de Elton John hasta toda la época de infancia, hasta la época de su recuperación, porque él estuvo súper mal, alcoholizado, drogado, súper mal, y te explica también como el significado secreto de las canciones mientras va, porque al final el hilo conductor son las canciones, no es como música en off, como pasa en Queen, en la de Bohemian Rhapsody, que las canciones son cosas de fechas y calendario en la vida musical de todo lo que es la vida de Queen. Aquí el Rocketman, la música es como parte de la historia dentro de lo que cuenta Elton John, y además el tipo que canta es espectacular. Cuando canta la última canción, I'm still standing, es espectacular. El tipo se ganó la audición porque no me acuerdo el nombre del actor, pero trabajó en la animación de una película animada que se llama Sing It, que era como de un show de talento donde aparece un koala. Y este actor interpretaba a uno que era un gorila, y parte como de la audición que hace de su personaje es cantar Still Standing, él solo, y ahí dijeron, ya, él tiene que ser Elton John, porque canta súper bien. O sea, él canta, no son canciones como en off, o sea, él es la voz de él la que canta, así que súper buena película, si quieren ver también en cuarentena, chicos, muy recomendada. Ya, entonces vamos a hacer una pausa y nos vamos a conectar ahora con Paola. Con Paola para ya ponernos un poquito más serios. Así es, así que en un momento más estamos con ella. Bueno, aquí ya tenemos a Paola. Paola, por favor, preséntate. Hola, mi nombre es Paola Pereira, soy profesora de AIEP en la carrera de técnico de marketing digital y project manager en webtiginoso.com. En Webtiginoso nosotros somos una agencia de desarrollo específicamente, donde tenemos un pequeñito departamento de marketing que lo que hace más que todo es gestionar los medios propios, y lo que hacemos somos una empresa de desarrollo que presta servicio a otras agencias.
Entonces la idea es que si ustedes tienen una agencia de marketing, tienen una necesidad específica de desarrollo, desarrollar un plugin específico en WordPress, somos la opción para que nos llamen y nos contraten. O sea, ustedes son su negocio, es B2B. Sí, tenemos uno que otro cliente que ha llegado de manera orgánica a pedirnos un producto final, pero en línea general lo que hacemos es atender a agencias que tienen otros proyectos. Somos especialistas además en todo lo que tiene que ver con desarrollo front-end en SharePoint. Y bueno, hemos hecho unas que otras aplicaciones interesantes, trabajar con empresas que necesitan aplicaciones, pero nosotros directamente no buscamos al cliente final. Perfecto. Entonces vamos a pasar en materia con Pao. Pregunta 1. ¿Cuál es la diferencia que tiene el SEO del SEM? ¿Qué es exactamente el posicionamiento SEM, Pao? Mira, Tamara, a mí esta pregunta es interesante porque es una pregunta polémica dentro de todo, ¿no? Porque el SEM es el Search Engine Marketing y tiene que ver con todo lo que es el marketing en buscadores. Por lo tanto, formalmente el SEM incluye lo que sería el SEO y incluye también lo que sería el marketing pago en buscadores. Sin embargo, por temas de traducción, por temas de tiempo, de lo que ha pasado en el tiempo, a lo largo del tiempo, el SEM en estos momentos se asocia, o sobre todo lo asociamos en las hablas hispanas, con todo lo que tiene que ver con el marketing pago en buscadores. Cuando yo quiero pagar para tener una buena posición. Qué interesante, ¿eh? ¿Eso quiere decir que el SEM engloba al SEO? Formalmente sí, porque el SEO tiene que ver con el marketing orgánico para posicionarme bien de manera orgánica en los primeros puestos, y el SEM es el marketing completo en buscadores, posicionamiento orgánico y todo lo que sería por medio de plataformas pagas y lo que sería formalmente publicidad de pago por clic, PPC. Entonces, por convencionalismo en el fondo se hace la separación. Sí, digamos que hace mucho tiempo se asumió, no sé, en el 2000, que el SEM era el posicionamiento pago y nos quedamos así. Pero las personas que estudiamos marketing digital sabemos que formalmente no es así, pero perfectamente cuando tú vas a vender a un cliente, lo importante es conversar el lenguaje que el cliente habla. Entonces hablamos de SEM para hablar publicidad en buscadores. Ya, perfecto. Oye, en relación a lo mismo, la pregunta siguiente es, ¿cuál es el rol de Google Ads en el posicionamiento SEM? Mira, a mí me parece que Google Ads, obviamente el rol de Google Ads es la plataforma de publicidad paga con Google, para aparecer en los primeros lugares de Google, pero Google Ads no se limita a lo que es la publicidad en buscadores, porque Google evolucionó, anteriormente era Google AdWords, sí, claro, que era todo lo que tenía que ver con anuncios de texto, pero Google fue evolucionando y ahora Google Ads engloba todo lo que tiene que ver con publicidad en YouTube, publicidad de display en las páginas asociadas de Google, ¿ok? Y también publicidad de search o anuncios de texto, que es lo del SEM en el fondo, y shopping, Google Shopping. Eso es cuando tú defines la característica de tu campaña y eliges en el fondo una de ellas, ¿cierto? Exactamente. Y aquí hay algo importante. Hay que entender el rol de lo que es Google. Google es un buscador. Y por supuesto, cuando hablamos de marketing pago en buscadores, Google es el que salta a la vista porque Google es el buscador más relevante que existe. Entonces, generalmente uno dice SEM, Google Ads, Google, porque me quiero posicionar en Google. Correcto. Y eso es cierto, pero una publicidad en YouTube, por ejemplo, está asociada con un buscador, con el motor de búsqueda de YouTube. Y formalmente eso es SEM. Publicidad en Bing está asociada con un buscador. Y formalmente eso es SEM. Publicidad en LinkedIn, cuando alguien hace una búsqueda en LinkedIn y que tu anuncio aparezca en publicidad, también es SEM. Entonces, claro, ¿de qué depende? ¿De que yo use una plataforma u otra? De mi público. Por eso existe Google Ads, que es para el buscador de Google, Facebook Ads, que engloba todo lo que son las empresas de Facebook asociadas, LinkedIn Ads, etcétera, etcétera, porque así haces también la diferencia en la línea de plataformas en que te quieres mostrar de manera de un anuncio pagado, ¿no?
Y la línea de contenido también, porque cada una es diferente, ¿o no? Exactamente. Por ejemplo, si yo tuviera una publicidad muy específica para hacer con empresarios, por ejemplo, de repente sería mejor en determinados países utilizar Bing, porque muchas empresas tienen paquete de Microsoft contratado. Bing es el buscador de Microsoft, ¿verdad? Entonces, estas personas en su trabajo, en horario laboral, pueden entrar a buscar en Bing y no en Google, independientemente de lo que hagan con su tiempo libre. Entonces, es muy importante definir tu objetivo y a quién le quieres llegar y dónde está a quién le quieres llegar. Interesante. Mira, yo no tenía idea, dentro de mi ignorancia del mundo del posicionamiento pagado, que Bing también tenía una línea pagada. Porque bueno, yo no trabajo directamente con Bing, yo soy Google para todo, así que para mí mi primer mundo es Google, pero obviamente como es el glacial es mucho más grande por abajo. Sí, y en Chile no vale la pena de repente utilizar otro buscador que no sea Google, porque Google es el que tiene el mayor porcentaje de penetración, entonces es algo como que no vale la pena. Una pregunta, perdona que te interrumpa. No te preocupes. Si tú tienes un emprendimiento que en el fondo tu negocio es escalable, la opción de Google Ads es una, pero hay otras herramientas como la que tú nombraste donde puedas posicionar en forma mucho mejor o más rápida al tener un negocio de estas características. Mira, generalmente cuando se habla de medios digitales, y eso es bien importante, hay que pensar en el 360, en el online, en el offline y en todas las posibilidades online que tengo. Si estamos hablando de un emprendimiento muy específico, donde tenemos un negocio B2B, por ejemplo, entonces yo diría, mira, vamos a publicitar de repente en LinkedIn, porque ahí es donde van a buscar este tipo de información las personas. O, aunque parezca mentira, es muy bueno apoyarse en la publicidad en redes sociales, porque el empresario también tiene un perfil en línea general en redes sociales. Entonces, muchas veces vemos esta información que tiene que ver con empresas B2B en redes sociales. Pero yo diría que para hacer una campaña de Google Ads tendríamos que tener unas keywords muy bien definidas, palabras claves, que nosotros digamos, mira, definitivamente la gente que está buscando, por ejemplo, desarrollo en CoIgniter, por ejemplo. Entonces yo digo que yo tengo una agencia, en el caso, la agencia en la que yo represento, donde desarrollamos en CoIgniter. Entonces es una palabra muy específica donde te puedes posicionar bien en el nicho, pero va a ser difícil que te busquen por ese medio. Pero aparecer siempre es importante. Ok. Tami. Entonces pregunta, ¿sí o no? ¿Puede un emprendedor gestionar sus propias campañas de Google Ads cuando hablamos directamente de Google Ads? Claro, sí, 100%. Google está hecho para que cualquier persona pueda llegar y hacer una campaña desde cero, una campaña guiada en línea general, donde Google te va diciendo, ahora tienes que buscar tus palabras claves, ahora tienes que configurar tu audiencia, ahora tienes que escribir tus anuncios y sin ningún problema, un emprendedor con conocimiento cero ingresa a Google Ads y va a poder armar una campaña desde cero, configurando el pago, haciendo todas las configuraciones necesarias. ¿Te puedo hacer una consulta en relación a eso? Sí. Mira, cuando una persona realiza una campaña en Google Ads, independiente obviamente del contenido, ¿cuánto se demora, estamos hablando de un tiempo estándar, una persona en obtener ya resultados para generar conversión con respecto a su producto o servicio? ¿Cuál es el tiempo estándar, por así decirlo? ¿Aló? Se nos fue. Vamos a esperar que vuelva a conectarse. Denos un segundito. 10 segundos más tarde. Vamos con Pao, que como ustedes sabrán, estamos trabajando de manera remota, así que de pronto se corta la llamada, pero hemos vuelto. Te repito la pregunta, Pao. En relación a los tiempos de que una campaña en Google Ads, independiente claramente del contenido, se demore en el fondo en lograr el éxito, en lograr la conversión, por así decirlo. ¿Cuál es el tiempo estándar? Mira, en línea general, cuando tú subes una campaña, hay un tiempo de aprobación de Google, es muy rápido. Los tiempos de Google son muy rápidos porque ellos tienen un equipo
humano que hace una verificación y además tienen robots que hacen verificaciones. Una vez que la campaña pasa aprobada, que puede ser el mismo día, entra en una fase de aprendizaje. Y la fase de aprendizaje sí es más complicada y depende de la configuración que tú hayas realizado. Mi recomendación es siempre inicialmente no poner un costo por clic cerrado, sino los primeros 3, 4 días dejar un CPC abierto, si es la primera vez que haces una campaña. Perfecto. Cuando es un especialista, ¿por qué los emprendedores a veces buscan un especialista para que les arme sus campañas? Porque se mueren. Porque claro, el especialista para empezar conoce ya aproximadamente cómo se va a mover la campaña, cómo van a ser los CPC, y por mucho que el emprendedor pueda estimarlo con algún planificador de keywords, por ejemplo, a veces la realidad cambia de acuerdo a la estacionalidad. Por ejemplo, pagar por la palabra compra online en el Cyber Monday es una locura. Es una palabra carísima, te va a costar mucho posicionarte, y si pones un CPC muy bajo, simplemente no vas a salir. Entonces, hay una serie de variables que se introducen y que hacen necesario, por ejemplo, tener un especialista, o que hay una serie de variables que suman para que tu campaña arranque finalmente. Entonces, yo diría que en una semana deberías estar listo para estar bien posicionado y tener unos datos que te permitan optimizar tu campaña. Perfecto. Paola, consulta. Antes de ni siquiera tocar la plataforma Google Ads, ¿qué deberíamos tener como pensado? ¿Por dónde se empieza cuando se requiere hacer una campaña de Google Ads? ¿Es la búsqueda ya como de la estrategia? ¿Saber ya cuáles son las palabras claves? ¿Cómo deberíamos trabajar antes de siquiera meternos a la plataforma? Claro, un especialista de medios siempre te diría que lo primero es que me digas cuál es el presupuesto. Perfecto. Porque en base a ese presupuesto sabemos si estamos haciendo marketing de guerrilla, ¿ok? O si podemos hacer ciertos experimentos. Yo diría que lo primero es eso. Lo segundo, definir bien la audiencia para ver si hay nichos horarios, por ejemplo, donde te conviene activar tus campañas, porque las campañas también se pueden activar en un horario definido. Y hay negocios, por ejemplo, donde tú tienes un negocio de comida, o donde tú tienes un negocio donde el call to action es que llamen, y tu negocio no está abierto de una hora u otra hora, entonces no gastes dinero publicitándote en ese horario, sino nada más en la franja horaria que te conviene. Entonces sí, es una mirada más estratégica. Y lo otro, todo emprendedor debería saber o debería conocer las palabras claves de su negocio. Entonces sería así, tener esa lista de palabras claves que deben introducir en su negocio. Una de las cosas interesantes es que la gente piensa, yo no puedo hacer SEO, hago SEM. Yo hago SEM o hago SEO. Y aunque tú no lo creas, para empezar una campaña de SEM, también es bueno tener un buen SEO, tener una buena página web, porque eso entra dentro de la ecuación para definir el costo de tu clic. Pero en relación a eso, el tener una buena página web por el concepto de SEO, no significa que la página en términos visuales sea buena, en el fondo. Significa que esté bien posicionada, que tenga buen tráfico. ¿A eso te refieres, cierto? No, mira, el SEO formalmente son una serie de buenas prácticas, lo que hace que tu página se posicione bien. Y esas buenas prácticas, ¿quiénes la evalúan? Los robots de Google, los algoritmos de Google. Porque a eso me refería, en el fondo, que estés bien posicionado en términos del tráfico, esencialmente, porque no sacan nada con empezar a hacerse, desde mi experiencia, hacer una campaña si tu página no es conocida. Te vas a demorar mucho más en generar la conversión a través de este tipo de campañas que son pagadas, ¿o no? Más allá de que te vas a demorar más, lo que pasa es que hay un sistema de subasta, y digamos que también hay una posición relevante dentro de los anuncios pagos. En los anuncios pagos tú puedes salir en el primer anuncio, en el tercer anuncio, o en los anuncios laterales, o en los anuncios de pie de página. Entonces, ¿quiénes salen en los primeros anuncios? La gente que cumple la tríada perfecta. ¿Y cuál es la tríada perfecta? Yo tengo un buen presupuesto y un costo por clic que está bien posicionado, entonces me hace aparecer en ese primer grupo, pero además tengo una buena página web, porque Google es un buscador. ¿Por qué nosotros usamos Google? Porque los resultados de búsqueda son buenos. Si yo empiezo a buscar en Google y todos los resultados de búsqueda, incluso los pagos, son malos, yo voy a buscar otro buscador.
ya no vamos a usar más Google. Lo que garantiza que usemos Google es toda la inteligencia artificial que hay por detrás para garantizarnos que nos está mostrando buenos resultados. Entonces, en publicidad paga, en el sistema de subasta, Google también te premia por tener un buen sitio. ¿Y cómo evalúan que tienes un buen sitio? Con los mismos algoritmos que evalúan el SEO, con los mismos robots que evalúan el SEO. Ellos dicen, esta página no repite contenido, no tiene palabras claves usadas sin sentido, tiene la palabra clave colocada en el anuncio, entonces por eso las palabras claves que tú escojas tienen que estar en tu sitio. Tiene las palabras claves colocadas en el anuncio, no tienen páginas rotas, el anuncio lleva una página que realmente existe, entonces yo te voy a cobrar un poco menos para que aparezcas. Mientras que una persona que tiene una mala página y quiere aparecer va a tener que pagar mucho más dentro del sistema de subasta, porque lo que establece el CPC es esa combinación entre calidad de anuncio, el anuncio tiene que ser bueno, calidad del sitio y el presupuesto que tú coloques. Perfecto. Eso es lo que dice. Sí, porque al final Google, bueno, perdona, para terminar la expresión, Google al final, el trabajo de él, y que es conocido, es para mejorar las búsquedas, o sea, mientras mejor información pueda presentar, a eso le interesa, no le interesa si tú me puedes pagar más, es insobornable si tú no cumples con normas estratégicas para ellos al final. Yo creo que esencialmente, aparte de eso, es en el fondo el contenido que tú generes te va a dar la posibilidad de estar mejor posicionado, independiente que quizás tu presupuesto sea un poco más alto. No sé si me equivoco, Paola. Exacto. No es necesariamente el que paga más, es el que está pagando bien de acuerdo a esta combinación. Claro. Y otra cosa importante es que nosotros estamos compitiendo con un montón de gente. Entonces la gente dice, yo estoy dispuesto a pagar 300 pesos por mi clic. ¿Eso significa que el clic siempre me va a costar 300 pesos? No, porque si la competencia que estaba contigo en esa franja horaria o en ese momento compitiendo por esa keyword estaba dispuesto a pagar por esa palabra clave 100 pesos, entonces a ti Google lo que te va a cobrar es 101 pesos, lo justo para que ganes y te estás ahorrando tus otros 199 pesos. Perfecto. Mira, en relación a lo mismo, ¿qué tipo de anuncios puedo hacer en Google Ads? ¿Cómo sé cuál es el mejor? Mira, bueno, va a depender de las campañas que estás haciendo y de las piezas que tengas. Puedes hacer anuncios de search, anuncios de texto, puedes hacer anuncios de Google Shopping cuando tú eres un e-commerce y quieres posicionar bien productos de tu e-commerce, puedes hacer anuncios de display y videos de YouTube. Pero ahora, dentro de la categoría de search, de anuncios de texto, por ejemplo, también hay otros conjuntos de anuncios que tú puedes hacer dependiendo de tus objetivos. Si mi objetivo es que te suscribas a mi página, entonces estamos hablando de que es un anuncio de captura de leads. Pero si mi objetivo es que compres, yo puedo hacer un objetivo de conversión, de compra directamente. Pero entonces aquí es donde viene toda la importancia de que tu sitio esté bien hecho, de que esté bien marcado tu sitio para que puedas utilizar ese tipo de campañas muy específicas. ¿Qué pasa usualmente con quien no tiene una buena página y quien está empezando con esto del SEM o de publicidad en Google Ads? Lo que hacen es primero hacer anuncios de texto donde la conversión es tráfico. Y no apuntan por compra o registro, por ejemplo. Perfecto. Siguiendo con la conversación, Pao, ¿cómo puedo saber si ya tengo mi campaña arriba, se le está yendo bien, si hay conversión, si efectivamente lo que yo estoy gastando de un presupuesto está funcionando? Mira, Google tiene unas plataformas bien interesantes para que nosotros podamos marcar las URLs que utilizamos. Cuando tú utilizas una URL en un anuncio y tienes al lado, digamos que la otra joya de la corona de Google, que es Google Analytics, sí, claro, funcionando, conectado con tu Google Ads, ¿verdad? Tú vas a poder saber cuántos usuarios por tu campaña llegaron, por qué anuncio llegaron y qué keyword utilizaron para buscarte. Y luego puedes saber por medio de Google Analytics el comportamiento que ese usuario continuó dentro de tu página. ¿Qué le recomendaría de repente yo a un emprendedor? Bueno, ¿quieres hacer tus campañas tú mismo? Me parece muy bien. Búscate de repente un especialista que te ayude en la fase estratégica,
y búscate sí o sí una persona que te ayude a tener todas las funciones habilitadas de Google Analytics para que tú sepas cuál fue el comportamiento de la gente que llegó por el anuncio. ¿Qué keyword te funcionó más? Porque a veces vemos solo Google Ads y la keyword a la que más hicieron clic y por la que más tráfico llegó a mi página fue una keyword determinado. Imagínense que fue, no sé, polerón, ¿ok? Ujú. Pero yo veo que en mi e-commerce lo que más se vendió fue poleras y veo además el comportamiento dentro de mi Google Analytics, dentro del e-commerce, ¿ok? Y entonces me doy cuenta que a pesar de que yo gasté muchos pesos, muchas lucas en polerón y que llegó mucho tráfico para allá, en poleras pagué menos, pero la gente que entró por poleras sí compró la polera. Entonces, al final, ¿qué fue más rentable para mí? Lo que me trajo conversión, lo que me trajo el retorno. Así es. Sí. Entonces, cuando tenemos bien configuradas las plataformas, se puede configurar el ROAS. Claro, la publicidad. Exactamente, que es el retorno por publicidad. Y así también sabemos bien el gasto que podemos tener para un próximo mes si queremos seguir haciendo también Google AdWords o Google Ads. Exactamente. Mira, de hecho yo pienso que ¿cómo se empieza? No necesitas un gran presupuesto, puedes empezar con un presupuesto acotado, pero hay que empezar explorando tu nicho de mercado. Entonces, si tienes un producto muy específico, eres una venta de neumáticos, un taller mecánico, entonces de repente no es un e-commerce de ropa deportiva, que si se quiere está más estandarizado en mercado, sino es algo muy de nicho. Yo vendo baterías para carros. Entonces, es importante que tú empieces con un pequeño presupuesto a hacer una exploración de cómo es el mercado y qué te funciona más. Y luego, tras análisis, optimices. Paola, un detalle antes de que continúe Luis. Cuando tú hablas de presupuesto, ¿qué tan acotado puede ser un presupuesto que funcione para Google Ads? Por ejemplo, para Instagram yo puedo trabajar 5,000 pesos perfectamente una semana, 2 semanas y puedo tener movimiento a mi red. Pero ¿cómo trabaja un presupuesto para Google Ads? ¿Cómo podría saber cuánto ponerle? Mira, primero que nada hay que hacer el estudio, como te había comentado, el estudio de las keywords y se pueden hacer unas estimaciones en base a información que te da Google. Google te dice el CPC promedio de estas keywords es determinado. Uh-huh. Pero yo he manejado campañas efectivas, ¿ok? Para llevar tráfico efectivas con una audiencia bien definida para que esa audiencia sea la audiencia que quiere comprar dentro del sitio, porque luego está la fase de Google Ads de generar audiencias. Uh-huh. Y he trabajado con presupuestos de 50,000, 100,000 pesos que han dado una buena primera información. Uh-huh. Entonces, con esa buena primera información, tú empiezas a definir de repente 50,000 pesos una semana, 100,000 pesos una semana. Y empiezas a definir los mejores horarios, el CPC, las keywords que funcionan más, las keywords que convierten más dentro del sitio. Y entonces como que vas cerrando. Porque ¿qué pasa? Hay un dicho en Venezuela que dice que no puedes gastar pólvora en Samuro cuando estás cazando. Entonces, a veces estamos disparando y estamos disparándole a mucha gente con nuestro anuncio. Y nuestro anuncio no está llegando a donde es. Entonces, es mejor ver bien la audiencia y pagar por lo que realmente va a volver, va a retornar. Perfecto. Perfecto. Mira, ya me habías contestado la pregunta que era ¿qué recomendaciones hay para implementar una campaña en Google Ads? De hecho, me lo habías dicho. Pero yo te quiero hacer otra consulta en relación al e-commerce. En relación a lo mismo, ¿es más difícil en Google Ads hacer una campaña con productos o una campaña de servicios? ¿Cómo en el fondo es más fácil o es más difícil? Porque un producto quizás desde mi punto de vista creo que es más fácil porque es tangible, pero en cambio un servicio es más complejo. Entonces, ¿cuál es la diferencia y qué es lo que en el fondo demora más en posicionar? Mira, yo pienso que esto depende mucho, una vez más, del tipo de servicio. Yo tuve una empresa a la cual le coloqué varias campañas y era una empresa de traslado de servicios, de traslado al aeropuerto. Y realmente funcionó muy fácil, despegó muy rápido la campaña porque estábamos en un buen momento.
Entonces va a depender mucho del momento. Si tú estás en un momento de vacaciones, por ejemplo, en un momento donde hay muchas personas pensando en tu servicio va a ser muy fácil de posicionar. Por otro lado, el producto, es verdad, un e-commerce puede ser más fácil de posicionar también, dependiendo una vez más del tipo de producto, pero porque pues, tienes la sensación de que la palabra, por ejemplo, comprar te va a ayudar. Yo creo que aquí la diferencia, Luis, y lo que puede hacer que algo sea más efectivo o no, son las keywords utilizadas y la combinación de keywords. Ujú. Las palabras claves, cuando uno habla de palabras claves, no es que la palabra clave sea una. La palabra clave no es polera, nada más. La palabra Sí, clave es un complemento en el fondo. es un complemento de una serie de keywords. De hecho, Correcto. se utilizan frases de palabras claves. Comprar polera o de algodón en Santiago. Sí, y O ahí comprar polera de algodón online. Y y entonces, ahí se coloca el signo más para incluir en el fondo la palabra para que te lo incluya, te lo separe, algo así, ¿o no? sí, tienes una serie de reglas de concordancia. Concordancia. Donde tú puedes decir, esto es una frase cerrada, y en el caso de de este servicio, fíjate que era muy importante delimitar dónde eran los servicios. Esta agencia de traslado, esta empresa de traslado, ofrecía traslados para región metropolitana, para quinta región y para la región de los ríos. Ya. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Lo que hicimos básicamente fue decir, no, este anuncio no lo vamos a abrir para todo Chile. Este anuncio lo vamos a colocar específicamente para gente que vive aquí o que tiene intereses de viajar para acá. Entonces, más allá de eso, yo creo que lo que importa es cuál es el momento el journey de tu consumidor. ¿En qué momento está? Claro. Perfecto. Queda muy claro lo comentado. Un detalle también más como, no sé, es como podríamos decirlo, de desarrollo de una campaña. Esto es como más técnico, Paola. Si yo tengo una campaña activa dentro del sistema de mi Google Ads o estoy registrando una, ¿esta se puede mejorar al paso del tiempo aunque esté en el desarrollo de un periodo de uso? Claro, las campañas, en primer lugar, Google tiene una fase de optimización, un porcentaje de optimización. Él mismo te dice, como te dije, Google está hecho para que todos publiciten. Él quiere que todos armen un anuncio. Entonces, lo primero que ellos hacen es que tienen un porcentaje de optimización donde te van diciendo, oye, tú podrías agregar estas palabras claves a tus anuncios, podrías hacer este tipo de cosas y tu campaña está en vivo y la vas optimizando en vivo. Luego hay otras cosas que son más por experiencia. Que tú empiezas a decir, estoy pagando mucho en esta keyword dentro del sitio no me está convirtiendo, entonces yo la voy a pagar para que el presupuesto se distribuya hacia las otras. También me pasó que estuve llevando una marca de ropa infantil y tiene un nombre muy importante esta marca, entonces teníamos una campaña que era más de branding y una campaña que era de e-commerce. ¿Y qué pasaba? La palabra, el nombre de la tienda, se llevaba todas las keywords porque la gente la buscaba. Entonces al final dijimos, mira, vamos a bajarle el porcentaje de inversión a las keywords relacionadas con la tienda y vamos a dejársela a las que son de competencia, porque al final cuando alguien busca el nombre de una tienda, cuando tú buscas una marca directamente en el buscador, ya tú estás dispuesto a visitar la página de la marca. ¿Qué tan importante es que yo pague o gaste todo mi presupuesto en esas keywords? Entonces, esa optimización también viene cuando empiezas a leer las métricas. Tienes que estar claro qué es lo que estás midiendo para poder optimizar. Perfecto, genial. Otro detalle, Pao, relacionado a lo que tú haces. ¿Hay un lugar donde pueda especializarme en este posicionamiento de Google Ads? ¿Qué nos recomiendas? Mira, claro que sí, Google pone a disposición mucha información. Lo primero es que tenemos todo lo que es la parte de la preparación para la certificación de Google. Las personas pueden visitar simplemente busca certificación Google y lo primero que te va a aparecer es Skills de Google y es para que tú entres y te prepares para tomar tu certificación en Google Search. También hay un módulo de especialización en Google Analytics. Ellos te colocan toda la información en un curso guiado y súper didáctico. Además, enlazado siempre pertinentemente a la ayuda de Google Ads, que la ayuda de Google Ads es maravillosa. ¿Qué puede hacer que nos perdamos aquí? Que es mucha información. Y a veces las preguntas son muy específicas.
Yo conozco especialistas que no pasan y personas que utilizan Google Ads todo el tiempo, que no pasan esta certificación en el primer intento. Yo misma tuve que prepararme bastante, estudiar bastante para poder presentar, a pesar de que Google era mi día a día, Google Ads. Entonces, la preparación la puedes tomar por ti mismo. Mi recomendación es que entres a Google Ads, igual te registres y trates de hacer una campaña de prueba para alguien. Le digas, mira, tengo una campaña de 50,000 pesos y lo veas como una inversión en tu educación, para que acompañes eso con la información académica que te está brindando Google, porque Google no te da información práctica. Entonces, importante, hagamos la práctica nosotros, porque Google nos da toda la teoría y de esta forma seamos expertos en posicionamiento Google como debe ser para salir al mundo. Así es. Tengo otra pregunta. ¿Google Ads es la respuesta para quien se quiere posicionar digitalmente? Ajá, eso es una buena pregunta, porque hay una diferencia importante entre estar bien posicionado digitalmente, tener una buena reputación online, un buen branding digital, ¿ok? Y estar bien posicionado en buscadores. Entonces la gente dice, ¿te quieres posicionar bien? Utiliza Google Ads. Ya va, ¿te quieres posicionar bien en Google? Utiliza Google Ads. Pero si tú quieres estar bien posicionado digitalmente, la respuesta yo creo que siempre va a ser estrategias multiplataforma. Uh-huh. Que acompañes el Google Ads con Facebook, que tengas una salida en Facebook. Si tienes una parte B2B o si quieres empezar a educar, empiezas a sacar un blog y saques este contenido de manera orgánica en LinkedIn. Entonces, la respuesta no es Google. Y cuando estamos haciendo el curso de Google, pasa algo muy importante. Durante el curso, Google te dice que la respuesta siempre es Google. Porque claro, obviamente obvio. estás haciendo el curso de marketing. Claro. Cuando te preparas en Blueprint de Facebook, que también hay unas certificaciones en Facebook y también son gratis estos cursos, Facebook siempre te dice, la respuesta para que vendas más en Internet es Facebook. Entonces cada uno va a tirar hacia su lado y nosotros como especialistas en marketing tenemos que entender a lo que están jugando. Ellos están jugando a vender sus plataformas. Obviamente. Sí, y nosotros como especialistas en marketing tenemos que entender que estamos vendiendo a distintos tipos de personas. Y las distintas tipos de personas trabajan en distintas plataformas, por tanto, el que le funciona a Google no le va a funcionar a Facebook, y el que funciona a Facebook no le puede funcionar a Instagram y viceversa. Depende mucho de lo que están buscando y dónde lo están buscando. Claro, yo siempre pienso que cuando yo hablo de una campaña y estamos empezando a implementar una campaña, siempre coloco en primera instancia el rol de la plataforma. Entonces, a veces una campaña puede funcionar para un mismo sitio web, para un mismo objetivo en distintos sitios, pero cada plataforma va a tener un rol distinto. Entonces, de repente, Google ya va a ser más cuando estamos cerca de la conversión. Pero cuando estamos en la fase de conocimiento, cuando estamos en la fase de awareness, de repente vale más la pena utilizar medios sociales, Facebook Ads y publicitarte en LinkedIn. Una estrategia, por ejemplo, de influencers puede ayudar mucho en la fase de conocimiento. Entonces, el embudo de conversión, cualquier persona que quiera empezar en marketing digital, que quiera su emprendimiento, que esté estudiando marketing digital, tiene que empezar a ver el embudo de conversión y dónde entra cada plataforma en el embudo de conversión de un negocio específico. Perfecto. Oye, súper interesante. Sí, oye, muy buena la entrevista. Nos encantaría seguir contigo preguntándote miles de cosas, pero en honor al tiempo, yo en el fondo ya estoy claro. Te agradezco mucho, Paola, tu conocimiento, tu experiencia en términos de este tipo de plataformas. Yo por lo menos ya cierro mis preguntas, no sé si tú, Tamara. Bueno, yo también quiero cerrar mis preguntas, pero también me gustaría aprovechar el tiempo con Paola para que también nos invite a seguirla en redes sociales, que nos cuente lo que está haciendo, dónde podemos encontrar su trabajo para hacerle también publicidad. Claro que sí. Bueno, yo estoy en Wectiginoso, como les dije, nos pueden encontrar en @Wectiginoso en LinkedIn y en Instagram. Mis redes sociales en particular no las utilizo mucho de manera pública, pero por Wectiginoso sí pueden conseguirme. Además, mi correo electrónico es paosimonet@wectiginoso.com.
Y bueno, yo estoy dispuesta, además de ayudar a los emprendedores, como les dije, el core de nuestro negocio es ayudar a otras agencias que les hace falta apoyo en desarrollo, pero también estamos dispuestos a ayudar a emprendedores en todo lo que es la parte estratégica. Y yo creo que ayudar en educación es muy importante. Ayudarnos entre los profesionales de marketing, quienes vamos a ser profesionales de marketing. Así que si tienen alguna duda de referente a esta charla, pueden mandarme por correo electrónico la duda y con gusto les contesto. Muchas gracias, Paola. Oye, para cerrar nuestra entrevista contigo, nosotros estamos haciendo un cierre de recomendaciones. ¿Puedes recomendar alguna página web de tipo profesional o algo que te gustaría invitar a la gente a seguir? ¿Algún libro? ¿Algún tipo de música, alguna película, algún documental? Bueno, ahí me lo ponen difícil. Les recomiendo que escuchen siempre música distinta. Yo pienso que es muy importante la creatividad cuando estamos haciendo marketing también, cuando vamos a escribir un anuncio, cuando estamos tratando de buscar soluciones a la situación que estamos viviendo. Y yo les invitaría a escuchar música distinta cada vez. ¿Qué estás escuchando ahora? Yo paso de un género a otro. Ahorita estoy con la bossa nova. Me encanta la bossa nova, pero esta de los años 50, Joao Gilberto, Astrud Gilberto, sí. A mi señora le gusta mucho. Sí. Pero para que te hagas una idea, antier estaba escuchando La Traviata de Verdi. Entonces, escuchen música distinta porque la música distinta hace que el cerebro se conecte de manera distinta y generen ideas interesantes sobre lo que están pensando. Perfecto. Entonces, esa sería mi recomendación. Otra recomendación, hay una, Thinking Google, es una página donde Google coloca casos de éxito sobre publicidad en sus plataformas, sobre campañas, sobre cualquier cosa, SEO, SEM, inclusive colocan tendencias del mercado que han recopilado por Google, por ejemplo, lo que más se buscó en Chile durante 2019. Utilicen esa plataforma para inspirarse. Thinking Google se llama. Sí. Perfecto. Gracias. Pao, te pasaste. Muchísimas gracias por tu tiempo y esperamos tenerte pronto de nuevo para hablar de otros temas. Vale, excelente, sí, con gusto. Tamara, Luis, fue un gusto compartir con ustedes y muy interesantes sus preguntas. Muchas gracias. Sí, yo quiero dar el libro de la semana, mi libro de la semana. Ah, tienes un libro, genial. Cuéntanos, sí, Luis. Se llama Homo Deus, que es de un autor israelí que se llama Yuval Noah Harari, y habla esencialmente de los proyectos y los sueños y las pesadillas que se irán moldeando en el siglo XXI, desde superar la muerte hasta la creación de la inteligencia artificial. Es decir, cuando tu smartphone te conoce mejor de lo que tú te conoces a ti mismo, ¿seguirás escogiendo tu trabajo o tu pareja y a tu presidente? Eso es una trilogía, ¿verdad? Cuando la inteligencia artificial nos desmarque del mercado laboral, ¿encontrarán los millones de desempleados algún tipo de significado en las drogas o los juegos virtuales? Cuando los cuerpos y los cerebros sean producto del diseño, ¿cederá la selección natural al paso del diseño inteligente? Es muy interesante este libro. Tengo entendido que es una línea como de trilogía del mismo autor, ¿verdad? Sí, tiene otros que se llama, déjame verlo porque no estoy muy claro, se llama Sapiens, que es el otro, que habla se llama de animales a dioses, que es muy interesante, y de verdad léanlo, es un libro y también habla con respecto a las pandemias y el manejo de las pandemias en términos de las masas, así que de verdad es muy interesante. Mira, estaba buscando ahora en Google. Lo busqué por Google. Yo por el Google Shopping y aparece aquí la trilogía de la línea de libros y sería Sapiens, Homo Deus y 21 lecciones para el siglo XXI y está en busca libre. Sí, de verdad. Duele, pero se ve súper bueno el libro. Sí. Ya yo también lo busqué y me lo vendiste bien, Luis. Sí. Es que de verdad es muy interesante. ¿Sabes qué? Y además toca el tema de la pandemia y ahí hay un tema muy interesante con respecto también al manejo de las masas. Ojo, que no siempre es lo que se ve. Sí. Yo también quiero dar una recomendación, esta vez audiovisual, porque tal vez los que no me conocen, Luis lo sabe, Paola no, y tampoco la gente que escucha este podcast. Yo soy una persona muy
friki y geek, aunque no parezca. Me gusta mucho coleccionar libros, me gusta ver series de animación, películas, tengo una colección de Funko Pop, me encanta eso. Y hay un documental en Netflix que se llama The Toys That Made Us. Tiene 3 temporadas y cada capítulo te habla de la historia de una marca de juguetes, de cómo nacieron y por qué nacieron. Ahí nace, por ejemplo, cómo nació Barbie, cómo nació He-Man, cómo nació la franquicia de Star Wars en juguetes, y es muy interesante de 2 puntos de vista, como historia mundo geek, de cosas que te meten mucha nostalgia. Yo era muy chica Barbie, por ejemplo, así que me llama mucho la atención el mundo Barbie, también todo lo que tiene el mundo del negocio, el desarrollo de las ideas, el marketing, porque es un marketing súper especial, y cómo empieza a cambiar el concepto de un juguete por décadas. ¿Por qué Barbie se mantiene hasta ahora o por qué no se mantiene? Cómo ha evolucionado el mundo de los pony. Yo también jugaba con los pony, y los ponies que yo jugaba en los 80 no es lo mismo que se juegan ahora en el 2000 y siguen vigentes. Sanrio también, la línea de Power Rangers, ¿qué más? Star Trek, ¿qué más tienen? G.I. Joe. Tienen de muchas cosas, de las tortugas ninja, así que todo el mundo que fue niño entre los 80, 90, 2000 se va a sentir súper identificado. Y el que más me gustó en desarrollo es Lego, porque Lego tiene una historia súper buena para entender sobre el momento de emprender, el desarrollo del juguete y la misión y visión detrás de una empresa. Cualquiera que sea, chicos, véanlo. Si no les gustan los juguetes, véanlo como un concepto para seguir aprendiendo. Me lo vendiste también, porque yo tenía Barbies, pero mi hermano tenía He-Man. Y como yo no tenía un Ken, He-Man y Barbie jugaban juntos. ¡Qué buena! Ya, oye, un spoiler. He-Man, las chicas que, bueno, He-Man y Barbie son de la misma casa juguetera, que es Mattel. Y la excepción de Barbie, en un momento se enojó tanto con los desarrolladores de He-Man porque le estaban quitando clientes. Las niñas estaban jugando con He-Manes en un momento. Claro, y yo tuve a Tila. Tila, todo el mundo quería tirar, no, la Barbie, chao, yo quiero jugar con He-Man y Tila, y por eso se creó otra línea de juguetes de He-Man que llama She-Ra, que es la hermana. Así nació She-Ra. Bueno, gracias a eso nació también She-Ra. Bueno, eso es un spoiler, pero es súper entretenido, y cómo se agarran de pelo, el concepto, no, es muy entretenido. Se llama The Toys That Made Us, tiene 3 temporadas, cada capítulo dura 40 minutos, y es excelente, chicos, así que véanlo en este periodo de pandemia si es que no lo han visto. Bueno, de verdad muy entretenido el programa. Les mando un saludo a todos. Muchas gracias, Paola, por participar. Sí. Esperemos tenerte en algún otro momento, así que te mando un abrazo y yo me despido. Que estén muy bien. Saludos. Adiós. Vale, igual, muchas gracias, Chaito.